¿Quién es Kuan Yin? Identidad, origen y familia. Kuan Yin es descrito como la figura más popular de la mitología Selknam. Su memoria subsiste en todos y es citado en las ocasiones más diversas. Su semblanza y los detalles de su obra son tan extensamente conocidos que la gente sabe hacer narraciones acerca de él. Y para hablar de él, no faltan las ocasiones, pues muchas cosas recuerdan frecuentemente su paso. Es oriundo del norte, venido del norte. Su padre es Hais, quien era un influyente Yon, chamán. Su madre se llama Nakenk. En el relato de su nacimiento se menciona que su padre, Hais, tuvo un terrible adversario en el poderoso Nakenk, y que Hais, enamorado de Nakenk, tuvo con ella a Kuan Yin. Se menciona que tuvo una hermana llamada Akelkuwin. Sobre su familia, las fuentes presentan información que puede parecer contradictoria respecto a sus esposas, pero coinciden en que tuvo hijos. Una fuente señala que solo se afirman 2 esposas a Kuan Yin. Otra menciona que tuvo hijos con Sasan, quien también era su sobrino, hijo de su hermana. Otra fuente dice que Kuan Yin está en el cielo con sus 2 hijos, los Orionis o los Sasan. Esto sugiere que sus hijos con Sasan son los que le acompañan en el cielo. Thoughtful, la personalidad compleja de Kuan Yin. Un aspecto fundamental para entender por qué sus acciones son tan recordadas es su personalidad. Es descrito como poco grata a la gente en general. Algunas fuentes señalan que su carácter era repulsivo, egoísta y lleno de canalladas. No era bien apreciado por la gente indígena. Sus narraciones están llenas de estas muchas cosas, recordando frecuentemente su paso. Sin embargo, a pesar de estos aspectos negativos, Kuan Yin es considerado el verdadero héroe y la verdadera figura de un salvador en la mitología Selknam. Las fuentes explican que, paradójicamente, sus acciones son desproporcionadamente recordadas y su paso es evocado frecuentemente a pesar de su carácter repulsivo. Se sugiere que, de hecho, es precisamente su conducta desagradable y egoísta lo que hace que las narraciones sobre él no dejen de hablar de sus muchas cosas, y que este carácter heroico, característica heroica, ha merecido la consideración. Kuan Yin, su obra y trabajo. El trabajo o las acciones de Kuan Yin son multifacéticos y de gran impacto en la cosmogonía Selknam. Una de las funciones más trascendentales atribuidas a Kuan Yin es su papel en el final de la era de los antepasados Shewa. Las fuentes indican que esta era terminó con su disolución. Tras su disolución, las fuentes relatan que los espíritus de los antepasados muertos volvieron a surgir. Esto marcó una gran ruptura con el orden establecido. Existe una variante en las fuentes que menciona que Kenos, al final de la era mitológica, se transformó en Kuan Yin, tras lo cual reaparecieron los espíritus de los antepasados muertos. Aunque difiere en el detalle de la transformación, Kenos en Kuan Yin versus disolución de Kuan Yin, ambas versiones ligan a Kuan Yin con el punto de inflexión que permita el regreso de los espíritus. En este contexto, Kuan Yin es identificado como el verdadero héroe y la verdadera figura de un salvador. Aunque Kenos es presentado como el que aumenta el orden social y moral y la figura del Salvador en otras mitologías, Kuan Yin es el antagonista de Kenos en este sentido, pero es él quien es el verdadero héroe para los Selknam. Esto sugiere que el fin de la era mitológica, marcada por Kuan Yin, fue vista como una salvación o liberación. Una fuente afirma explícitamente que su obra, sus acciones, ha resultado en la liberación del pueblo Selknam del miedo al mundo mitológico. Conflictos y hazañas de Kuan Yin. Conflicto con Senuke. Senuke es su principal adversario, descrito como el antagonista de Kenos por una fuente, pero Kuan Yin también es presentado en antagonismo a Kenos. Las fuentes detallan extensamente las confrontaciones entre Kuan Yin y Senuke. Senuke intentó vengar a su hermano sin éxito, a quien Kuan Yin había matado. Esto da un móvil específico a la enemistad.
En un enfrentamiento detallado, Senuque intentó engañar y atrapar a Kuan Yip usando cormoranes y piedras brillantes, pirita, pero Kuan Yip se dio cuenta. Se arrojaron piedras mutuamente. Kuan Yip persiguió a Senuque y logró atraparlo bajo un montón de piedras. Senuque gritó, amenazó, prometió recompensas, pero Kuan Yip lo enterró completamente. Aunque Senuque logró escapar, intentó una nueva emboscada en la oscuridad. Kuan Yip lo vio. En este segundo ataque, Kuan Yip le arrojó piedras, hielo y nieve, atrapándolo nuevamente. Luego le arrojó un gran pedazo de hielo, aplastándolo. Kuan Yip cantó, exultante por la caída de Senuque. ¡Ha caído!, atrapado permanentemente. A pesar de todo, Senuque se liberó, sumergiéndose en el agua y nadando. Kuan Yip lo siguió por el aire y Senuque continuó hacia el cielo. Kuan Yip y su familia lo siguieron al cielo, donde Senuque está presente hoy. Las fuentes sugieren que la lucha entre ellos no ha terminado. La lucha entre aquellos dos adversarios aún no está concluida. Conflicto con los guanacos y la muerte de Sasan. Kuan Yip tuvo luchas importantes contra los guanacos. Su lucha con los guanacos es notable. Él y su familia comían de ellos. En una ocasión encontró a su sobrino Sasan, hijo de su hermana, y quien las fuentes implican que era hermano de Senuque, comiendo un guanaco. Kuan Yip le pidió el guanaco. Sasan se negó. Kuan Yip mató a Sasan con una flecha. Luego, Kuan Yip y su familia se comieron el guanaco y se apropiaron del rebaño de Sasan. Esta acción es clave, ya que motiva la sed de venganza de Senuque. Conflicto con Okita. Una fuente narra un incidente en el que Okrisin no quería que su hermana Okita se casara con Kuan Yip porque era poco grato y egoísta. Kuan Yip se enfadó y se transformó en un kruk, búho chillón o screech owl. Okita, afligida, se volvió salvaje y se transformó, quedando desnuda y sin piel, plumas, causando temor y enfermedad en la gente. Esta es otra acción de Kuan Yip que resulta en la transformación o destino de otro ser mitológico. Intentos de vida y muerte, y fracaso en la resurrección permanente. Tras el fin de la era mitológica y la reemergencia de los espíritus que podían vivir y morir y volver a surgir, durmiendo el sueño senil, Kuan Yip intentó algo diferente. Intentó que su hermano Akelquin, quien no había vuelto a la vida, se levantara de su profundo sueño y viviera nuevamente de forma permanente senil. Para ello, Kuan Yip echó mano de todo su poder y vertió pintura o algo similar sobre el cuerpo de su hermano. Sin embargo, no pudo levantarse de su sueño senil. Nunca volvió a despertarse. Senuque se burló de él por su fracaso. Kuan Yip puso a dormir a su hermano para siempre. Lo sepultó. Su hermano Akelquin se convirtió en una estrella roja en el cielo. Este intento fallido de una resurrección permanente, a diferencia de la reemergencia cíclica, es un detalle significativo de su obra. Enseñanzas y legado práctico. Aunque su personalidad era compleja, Kuan Yip también fue un enseñante. Las fuentes relatan que él fue el primero en enseñar a la gente cómo colocar la punta del hueso en la venerable para pescar. Esta es una enseñanza práctica para la subsistencia. Su vida y obra contenían enseñanzas. Más allá de la técnica de pesca, su incluye haber liberado al pueblo Selknam del miedo al mundo mitológico. Transformación final y presencia cosmográfica. Tras sus acciones y conflictos, y el intento fallido con su hermano, Kuan Yip se retiró en profundo sueño. Se pintó, revivió, se preparó, completamente con tierra de la tumba, y se levantó a la bóveda celestial. Actualmente, Kuan Yip está allí todavía como estrella. Se identifica con la constelación de Orión, la estrella bella. Está en Orión junto a sus dos hijos, los Orionis. Sus hijos son también llamados los Sasan. Están juntos después de desaparecer. Su hermano Akelquin es otra estrella, roja. Sus padres, Kai y Nakenk, también son estrellas. Los antepasados muertos en esa era se transformaron en estrellas. Además de su presencia celestial, Kuan Yip dejó huellas físicas en la tierra,
Sus acciones dejaron pequeñas elevaciones, como una silla donde se sentó, y señalan huellas de pie que permiten reconocer el camino que ha tomado. Hay huellas de sus pies por todo nuestro territorio. Esto significa que su paso o tránsito dejó marcas permanentes en la geografía Selknam. En resumen, Quanyep no es solo un nombre, sino el protagonista de una vasta y detallada narrativa. Su obra abarca poner fin a una era crucial de la mitología, enfrentarse a adversarios poderosos como Zenuke, incluyendo el detalle de la venganza por Sasan, y a los guanacos, intentar, y fallar, en modificar la naturaleza de la muerte y la resurrección, impartir conocimientos prácticos, dejar huellas físicas en el paisaje y, finalmente, ascender para convertirse en una constelación eterna. A pesar de su carácter repulsivo o egoísta, es recordado por estas muchas cosas y reconocido como el verdadero héroe y salvador, cuya compleja figura y acciones son inseparables de la memoria y la cosmología Selknam.